Continuamos con La Noche. Una polémica reelección. El expresidente Jorge Quiroga demandó al presidente Evo Morales ante la CIDH por presunta violación de la Carta Magna boliviana. La nueva candidatura presidencial del actual mandatario a las elecciones de 2014 ha desatado toda una tormenta política, desde sectores de la oposición que afirman que Morales cambió en 2009 la Constitución para perpetuarse en el poder. Aquí está en curso algo muy grave, como es una violación a la democracia, a la Constitución. Las declaraciones del expresidente Jorge Quiroga para el canal NTN 24 reflejan la indignación que en sectores de la oposición ha generado la ya confirmada candidatura a un tercer mandato de Evo Morales a la presidencia, pese a que la Constitución solo permite 2 periodos consecutivos. En un documento de 36 páginas dirigido a la CIDH en Washington, Quiroga acusa a Morales de violar con ello artículos sobre democracia y derechos políticos contemplados en la Carta Interamericana Democrática y la Convención Americana de Derechos Humanos. Evo Morales llegó al poder en 2006 y logró reelegirse para un segundo mandato presidencial que comenzó en 2010. La polémica se centra en el aval que dio en abril pasado el Tribunal Constitucional a una nueva reelección de Evo Morales. Es posible la reelección, la habilitación para la reelección del presidente y vicepresidente. Según el tribunal, los periodos que Morales acumuló antes de 2009 no cuentan por haberse entonces promulgado una nueva constitución con la refundación de Bolivia bajo el nombre de Estado Plurinacional. De esta manera declaró constitucional el artículo 4 de la Ley de Aplicación Normativa, mediante el cual el Congreso de mayoría oficialista creó las condiciones para permitir que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera aspiraran a una nueva reelección. El presidente y el vicepresidente elegidos a partir de la vigencia de la Constitución están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua. Es aplicable a quienes después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos sin nueva elección, designación o nombramiento. Presidente Evo está habilitado constitucionalmente para ir a elecciones, para ir a reelección. Fue un borrón y cuenta nueva para el gobierno, algo que para el expresidente Jorge Quiroga es a todas luces inconstitucional. Nadie votó por 3 mandatos y eso es lo que están intentando hacer en violación del voto, violando nuestro derecho democrático, que es un derecho humano. Por lo pronto, Evo Morales está habilitado para competir en las elecciones presidenciales del 5 de octubre de 2014, lo que, según la oposición, le abre la puerta a que el mandatario se perpetúe en el poder. En Miami, Florida, señor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo y exministro de Gobierno y de Defensa de la Presidencia de Bolivia. Estas intenciones reeleccionistas del presidente Evo Morales, cuando ya había dicho en público que no estaba dispuesto a aspirar a otro mandato y de un momento a otro, al parecer constitucionalmente, en su estado, está habilitado para perpetuarse en el poder. ¿Qué puede haber detrás de esto? Bueno, es el mismo modelo de Chávez, de Correa, de Ortega, es esa patente, esa franquicia transnacionalizada para terminar con la democracia. Lo que pasa en verdad en Bolivia es que hace rato que no hay democracia. Yo quiero decirle que lo que llaman constitución política ahora, que es en verdad la constitución política de Evo Morales, viene de un proceso en el cual se violó, se rompió, se acabó con la constitucionalidad, se suplantó a la constitución política del Estado boliviano, se simuló un resultado de una asamblea constituyente que ya había vencido en su plazo, en su mandato y en sus capacidades, en su competencia. Se suplantó a esa asamblea constituyente con el Congreso ordinario mediante una ley que hizo el propio Evo Morales y sacó su constitución. Y en esta que es su constitución terminó con la República de Bolivia, igual que en Venezuela le cambió de nombre, ahora se llama el Estado Plurinacional de Bolivia, y esa propia constitución de Evo Morales le permite ir a la reelección solamente 2 veces, cosa que ya ha cumplido, pero para seguir siendo reelecto, lo que ha hecho es simplemente acudir a su Tribunal Constitucional para que el Tribunal diga algo que es una ironía y es hasta una burla, que Bolivia se fundó con la nueva Constitución, con la Constitución de Evo, y que las elecciones anteriores o lo que ha pasado anteriormente no tiene ningún valor. Ese es el primer acto de fraude electoral
de Evo Morales para la reelección del próximo año. El segundo acto ya lo ha hecho también y lo ha cometido con la reasignación de circunscripciones y de población con el llamado censo electoral. Y va a continuar un iter criminis, un camino delictivo de fraude, hasta que el día de la elección, simulando que todo es normal, quiera nuevamente ampararse bajo el paraguas de la democracia y decir que ha sido reelecto. Lo que en verdad estamos viendo es la reproducción del poder por un dictador. Evo Morales es un dictador, el gobierno de Bolivia es una dictadura, como es una dictadura la venezolana, la cubana, la ecuatoriana y la nicaragüense, que tienen el mismo modelo. Entonces, lo que hace el expresidente Quiroga a mí me parece muy importante, me parece loable para llamar la atención del mundo sobre el acabose de la democracia en Bolivia, pero en verdad la democracia en Bolivia se terminó cuando, rompiendo la constitución política del Estado, hicieron que un Congreso ordinario, hicieron que incluso una comisión secreta negocie un texto constitucional, que es el de Evo Morales, que fue llevado finalmente a un referéndum en el que más del 40% de los bolivianos no estuvieron de acuerdo. Reitero, estamos viendo nada más que la reproducción del poder de una dictadura con simulación de democracia, utilizando para eso todos los mecanismos del poder, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el control de la prensa, el miedo con el cual controlan a la ciudadanía boliviana, la represión que se ejerce judicialmente y la violación permanente de los derechos humanos. Sobre este control a la prensa, quiero preguntarle en Washington a Marianela Montenegro, periodista boliviana y conductora del programa Lo Marianela, específicamente en este momento político que enfrenta el presidente Evo Morales. ¿Usted considera que hay libertad de prensa en Bolivia? Bajo ninguna circunstancia hay libertad de prensa. El gobierno, a través de palos blancos, se ha hecho de casi todos los medios de comunicación. El gobierno controla los medios de comunicación a través de mecanismos que activa mediante el estado de presión, de extorsión, de exacción. Quiero decirle que tienen todo un aparataje para poder llevar adelante este control. Ustedes conocen perfectamente el caso Streicher, que ya se ha dilucidado la inocencia de esta persona, pero sin embargo no lo liberan, porque seguramente no tienen de dónde devolverle los 27 millones de dólares que le han arrebatado de sus cuentas, que impunemente le han quitado sus bienes, sus propiedades, han vendido y se han repartido su arroz entre la gente del gobierno, y eso está en la documentación, no lo digo yo, pero sin embargo nadie dice absolutamente nada sobre este tema. Entonces no hay ni libertad de expresión, no hay justicia en el país. Con esas amañadas elecciones, Evo Morales ha puesto a quien le ha venido en gana como jueces, es decir, como administradores de justicia, y por supuesto manipulan la justicia a su antojo. Uno de los personajes que maneja todo este tema por debajo de la mesa, podríamos decir, es el vicepresidente, y un hermano que tiene, que nunca da la cara, que responde al nombre de Raúl García Linera, pero que están metidos en todos, pero en absolutamente todos los negocios. Seguramente después de estas declaraciones la virulencia del gobierno contra nosotros va a ser aún peor, pero nosotros estamos dispuestos a enfrentar cualquier situación. Nuestra característica ha sido decir la verdad con valentía, sin ningún temor, y mucho más ahora en el que se pone en juego la vida de las personas, mucho más ahora en la que una persona de intachable conducta ha fallecido. Vamos a esperar que fallezcan más personas producto de la presión, producto de toda la saña con la que el gobierno está manejando la cosa pública. El gobierno ha generado odios, es un gobierno para mi gusto estalinista, que ha buscado, bajo la temática de las identidades, poder hacer que la gente se enfrente. Señor Berzaín, ¿usted quería apuntar algo? Sí, yo quiero darle algunos ejemplos de cómo la libertad de prensa en Bolivia está totalmente liquidada. Primero, el gobierno boliviano, el gobierno de Evo Morales, la dictadura de Evo Morales, controla la red boliviana de televisión. En segundo lugar, se han comprado con dinero venezolano a través de palos blancos de un empresario venezolano
el periódico La Razón y la red de televisión ATV. Acaban hace unos meses de comprar también, entre comillas, a través de un mecanismo de presión, la red de televisión PAT. Han intervenido el decano de la prensa nacional, el Diario de La Paz, que era un periódico de una línea neutral, de una línea que mostraba los errores del gobierno. En el transcurso de este gobierno han dinamitado antenas de televisión en el Chaco boliviano, de una empresa privada de televisión. Han incurrido en las violaciones que está denunciando la periodista Montenegro en su medio de comunicación. Hay periodistas heridos e incluso un muerto de la empresa Fides en La Paz, cuya muerte nunca ha sido aclarada. Hay amenazas permanentes a los medios y los medios, para mantener los medios privados, para mantener todavía un pequeño margen de independencia y no ser presionados por los impuestos, por los fiscales, por las presiones de las entidades públicas que ejercen persecución política simulando cumplimiento de la ley. Simplemente hay temas a los que no se pueden referir y una entrevista de este tipo sería absolutamente imposible en Bolivia, porque al día siguiente o votarían al jefe de redacción o clausurarían el medio de comunicación o le mandarían a cobrar impuestos simulados para terminar con los empresarios o con la gente que maneja esos medios. Le estoy dando ejemplos concretos: La Razón, el Diario, PAT, ATV, la Red Boliviana de Televisión. Son muy pocos los medios privados que quedan allá, pero además están sometidos a la presión de la dictadura de Morales, que se ejerce por medios fiscales, por medios judiciales, por medios administrativos, y finalmente, como en Venezuela, Evo Morales le ha quitado las licencias a centenas de radios, a decenas de canales de televisión, a los que simplemente ha hecho desaparecer del éter para copar esos espacios con sus denominados movimientos cocaleros y movimientos políticos, creando medios de comunicación nuevos absolutamente al servicio de las mentiras y de las violaciones que ejerce su gobierno. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa de la noche. Ya continuamos revisando otros temas en Bolivia que preocupan con razón de derechos humanos. No solo la libertad de expresión, también opositores denuncian persecución política. Ya regresamos con La Noche.